Este video va dirigido a todos aquellos que han sido traicionados, humillados y sometidos por el cártel de Jalisco Nueva Generación. Yo fui miembro del mismo, pero ¿dónde quedó la lealtad, el honor y la justicia? Por eso los invito a unirse a mí, es el único camino, la vieja escuela. Traicionar y enfrentar al poderoso cártel Jalisco Nueva Generación de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, suena como una invitación al suicidio. ¿Quién podría atreverse a plantear una guerra contra los sicarios más sanguinarios de todo México? Por más increíble que parezca, existe una célula sicarial nacida en las entrañas del CJNG que terminó rebelándose y combatiendo contra sus antiguos jefes. Nos referimos al Cártel Nueva Plaza, un frente en pleno crecimiento que a fuerza de masacres quiere disputar el dominio del estado de Jalisco a las famosas 4 letras. Secuestros, cadáveres lanzados a la vía pública y ejecuciones grabadas en video son solo algunos de los condimentos de esta historia no apta para corazones débiles. En este nuevo video de Militarmente queremos contarte cómo inició esta contienda que ha cobrado la vida de miles de civiles, convirtiendo a varias comunidades en cementerios sin lápidas. Comencemos. Durante años, el Frente Nueva Plaza formó parte del Cártel Jalisco Nueva Generación. Se trataba de un comando especial destinado a guerrear en las zonas más conflictivas del estado de Jalisco, defendiendo los territorios del Mencho Oseguera Cervantes. Al frente de este grupo se encontraba Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo, quien en marzo de 2017 ordenó el asesinato de un importante operador financiero conocido como El Colombiano en Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico. Ese derramamiento de sangre fue un error que cambió para siempre el panorama criminal dentro de la región. La muerte del financista enfureció a los cabecillas del CJNG. Se dice que el Mencho en persona encomendó a un grupo de sicarios que mataran a El Cholo. Sin embargo, el Frente Nueva Plaza se encolumnó detrás de su líder, encumbrándose como una organización independiente en pie de guerra con Jalisco. En 2017, todo México conoció el surgimiento de un nuevo grupo narco mediante un video, en el cual un hombre de rostro cubierto explicaba sus objetivos y la postura que tenían frente al temido Nemesio Oseguera Cervantes. El material fue registrado siguiendo la firma característica de estas organizaciones. Hombres encapuchados portando fusiles de asalto que hablan directo a cámara prometiendo muerte y destrucción si sus pedidos no son concretados. Escuchemos un extracto de la carta de presentación del Cártel Nueva Plaza. Mencho, Sinaloa te queda grande, pero para que veas que estoy para jalar, te dejo el 30%, porque con el 20% no se vive. Y retiro la gente para que le des a tu gobierno la paz que tanto les prometiste. Vean que no miento, la traición es lo de ustedes. No pido que se me unan, solo que no intervengan por una causa que no existe. Lo de Mencho es ambición, y eso se va a acabar. La actitud desafiante de esta nueva facción sorprendió a todos. Pocas personas se atrevieron a enfrentar al Mencho, menos aún en su propio territorio. Las siglas NP en el pecho de los chalecos antibala parecía una provocación sutil, marcando que los sicarios estaban listos para la guerra. Al mismo tiempo, en sus manos portaban armas de grueso calibre, algo fundamental para siquiera plantarse como oponentes dentro del brutal ecosistema mexicano. El surgimiento de un nuevo competidor desató una oleada de violencia sin antecedentes en varias regiones de Jalisco y Sinaloa. El nuevo grupo estuvo involucrado en el asesinato de civiles y delincuentes que terminaban enterrados en fosas clandestinas, como las halladas en los municipios de Tlajomulco y Zapopan. Detrás de todo ese caos estaba la misteriosa figura de El Cholo, uno de los referentes menos conocidos de todo el ecosistema narco. Su irrupción en las grandes ligas fue recibida con sorpresa, ya que los especialistas no lo tenían en su radar.
El capo, quien también utilizaba los nombres falsos de Luis Emanuel Rodríguez y Miguel Ángel Sánchez, había sido arrestado en 2015 por posesión de cocaína y tenía una orden de captura por un asesinato cometido en 2007. No estaba claro cómo ni cuándo salió de prisión, pero a diferencia de otros narcos mexicanos y siguiendo la estrategia de El Mencho, el Cholo mantuvo un perfil bajo fuera del ojo público. De hecho, se conocen muy pocas fotos de él, algo que lo asemeja bastante a la figura de su antiguo socio, Nemesio Oseguera Cervantes. Pero ni todo el anonimato del mundo pudieron salvarlo de las garras del enemigo. Luego de meses de combate, el Cholo fue atrapado por fuerzas leales al Mencho. Su destino fue doloroso y repleto de torturas. Se lo interrogó frente a una cámara, buscando responsabilizarlo a él y sus hombres de la gran cantidad de asesinatos que acontecieron en Jalisco en aquella época. Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo, originario de Guadalajara, Jalisco. Me encontré en esta situación por ser contra del CJNG. Me encontré en el Distrito Federal con Omar García Harfuch para que me brindara apoyo, ya que ambos somos contras del CJNG. En el archivo audiovisual, el Cholo reveló sus contactos con funcionarios públicos y otras fuerzas de seguridad que le brindaron su apoyo. Una vez que el líder aceptó su rol en las muertes, fue ejecutado. Su cuerpo fue abandonado en una plaza pública en el municipio de Tlaquepaque. Estaba embalado en una bolsa oscura y tenía un narcomensaje incrustado con un cuchillo en su torso. Se trataba de una obra de arte macabra firmada por las 4 letras CJNG. Esta salvaje aparición en la vía pública fue vista por los medios de comunicación como una prueba irrefutable de la ingobernabilidad de la zona. Luego la autopsia reveló algunos detalles tenebrosos. Según los médicos, a El Cholo le rompieron ambas piernas a la altura de la tibia y la rótula. Tenía marcas de pinzas eléctricas en su pecho y espalda. Lo más impactante es que había señales de que sus ojos habían sido extraídos cuando se encontraba vivo. El trabajo fue terminado con 3 balazos en la cabeza. Ese golpe buscaba desbaratar por completo al nuevo cártel, pero el asesinato de El Cholo no logró su cometido. Luego de él se sucedieron líderes como Eric Valencia Salazar, alias el 85, un viejo conocido del Mencho. Para continuar con este relato es necesario ahondar en la historia de este capo criminal. Desde el año 2003 y durante una década, Eric Valencia Salazar fue un prolífico narcotraficante que participó en el trasiego de enormes cantidades de droga hacia Estados Unidos. Fue en aquella época que se ganó el apodo de El 85 y cimentó su reputación como referente del crimen organizado al fundar, junto a otros sicarios como el propio Mencho, el cártel Jalisco Nueva Generación. Con el poderoso CJNG, Salazar logró extender sus negocios a regiones importantes como Jalisco, Baja California, Colima y Michoacán. Todos puntos calientes donde el dinero, la sangre y los narcóticos corren como el caudal de un río salvaje. En simultáneo, el 85 estaba involucrado en otras actividades criminales como secuestros, asesinatos y actos ilegales en los que participaban policías y militares corruptos. Incorporando a las fuerzas de seguridad en su lista de asociados, logró escapar de la justicia durante años. Después de todo, ¿cómo podría ser capturado por los mismos hombres que le asistían con sus negocios sucios? Es por ese presunto blindaje que las agencias estadounidenses se vieron obligadas a ofrecer una recompensa de hasta $5 millones a cambio de información que llevara a su detención. Era un objetivo de alta prioridad y un referente absoluto para el AMPA mexicano. La Sedena presentó esta mañana el presunto líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, Eric Valencia Salazar, el 85, quien tenía bajo su control el puerto de Manzanillo, Colima, donde coordinaba la recepción de cocaína y efedrina procedentes de Colombia y China, además de que lideraba el grupo denominado Los Matacetas, mismo que ha perpetrado asesinatos en Michoacán, en Morelos, Guerrero y Veracruz. Su ilustre carrera sufrió un golpe en marzo de 2012,
cuando fue detenido en Zapopan, Jalisco. Al momento de su aprehensión, se le aseguraron más de 30 armas largas, cartuchos de diversos calibres, cargadores y granadas de fragmentación, según se lee en los reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero lo más importante de su captura es que la clave habría sido proporcionada por su antiguo socio, el Mencho, quien lo habría traicionado y entregado a las autoridades para hacerse con el control del CJNG. Las fechas coinciden. Tras aquel arresto, Oseguera Cervantes se erigió como principal líder de las Cuatro Letras. Además, en el parte oficial del ejército se asienta que el 9 de marzo de 2012 se recibió una denuncia anónima que alertó a los elementos castrenses sobre la llegada de vehículos con sujetos armados a un inmueble en Zapopan, donde se encontraba el 85. Todo el proceso fue como mínimo sospechoso. Desde entonces, Valencia Salazar jamás volvió a confiar en el Mencho. Luego de permanecer 5 años tras las rejas por delitos de delincuencia organizada, el 85 fue liberado por un juez federal debido a la falta de pruebas y violaciones ocurridas durante su arresto. Sí, suena increíble, pero el Estado mexicano no pudo retener a uno de los terroristas más peligrosos de su suelo. Fue así como en el año 2017 abandonó el penal de máxima seguridad de El Altiplano, justo a tiempo para sumarse a la célula rebelde Nueva Plaza. Un hombre con sus credenciales y su experiencia era lo que necesitaba ese nuevo frente. Más adelante retomaremos su historia, pero por el momento volvamos a la guerra entre el CJNG y NP. Fueron 4 letras. Grupo Elite, señores. Señor Mencho, a la hora, gente del señor Mencho. Fueron 4 letras. Gente del señor Mencho. Ya llegamos, hijos de madre. Como podrás ver, las amenazas de un lado y el otro son constantes. El objetivo es amedrentar mediante la ostentación de capacidades ofensivas. Los hombres del Mencho suelen pasearse por las ciudades abriendo fuego a los destacamentos policiales y otros puntos neurálgicos. De esa manera demuestran quién está realmente al mando en el territorio. La respuesta de sus competidores por lo general es menos agresiva, ya que no cuentan con el mismo volumen de personal y armamento. Aún así, el asesinato de operadores del CJNG fue moneda corriente durante los momentos más sangrientos de la guerra entre estos frentes. Una cualidad de Nueva Plaza es que se conoce bastante poco sobre su organización interna y los integrantes de la Mesa Chica. A lo largo de los años se han pronunciado nombres como el de Emiliano Santiago Sánchez, alias el M. Menor Mogli, ahijado del mismísimo Nemesio Oseguera Cervantes, quien se habría unido al cártel buscando forjarse un lugar propio. Más allá de los miembros de la organización, lo cierto es que ha sido una dolorosa piedra en el zapato para el CJNG, ya que este nuevo grupo se afianzó en zonas que históricamente pertenecían a las Cuatro Letras. Se presume que estas tácticas fueron adoptadas bajo sugerencia del antes mencionado Valencia Salazar para evitar los problemas usuales que sufren los cárteles nuevos. Por lo general, los capos se embriagan de dinero y poder y comienzan a actuar de forma desmesurada. De este modo, las autoridades no tienen problema para identificar sus movimientos y capturarlos. Actualmente, el cártel Nueva Plaza tiene su sede de operaciones en la ciudad de Guadalajara y desde allí expande sus tentáculos hacia diversos puntos de Jalisco. Por supuesto, en cada poblado se encuentra con la resistencia de los sicarios de El Mencho, dando lugar a balaceras sangrientas que suelen acabar con la muerte de los criminales, pero también de los habitantes. Es así que las masacres se encuentran a la orden del día, incluso en zonas alejadas, otrora tranquilas y exentas de este tipo de criminalidad. En marzo de 2018 se llevó a cabo uno de los asesinatos que más impactó a la sociedad mexicana, y aquel crimen estuvo directamente ligado a esta guerra entre Nueva Plaza y el CJNG. En aquellas fechas, 3 estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, Salomón Aceves, Marco García y Daniel Díaz,
se encontraban en Tonalá realizando un pequeño rodaje. El problema es que la locación elegida había sido utilizada en el pasado por sicarios de Nueva Plaza. Es por eso que cuando se retiraron, fueron interceptados por pistoleros del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes los confundieron con operadores o aliados de sus enemigos. Los jóvenes fueron trasladados a un rancho alejado, donde luego de brutales tormentos, se los ejecutó a sangre fría. En las versiones más grotescas se hablaba de que los cuerpos habían sido disueltos en ácido para dificultar su hallazgo y reconocimiento. Se trata de una técnica infame, pero para nada extraña dentro del accionar narco. El desprecio por la vida ajena es total. A continuación veremos algunas de las multitudinarias protestas estudiantiles que se desataron. ¡Se siente! ¡El cine está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡El cine está presente! ¡Cine sí! ¡Muerte no! ¡Cine sí! ¡Muerte no! La desaparición de los 3 estudiantes encendió todas las alarmas dentro y fuera de México. Su caso se hizo bandera para representar a los cientos de miles de personas que nunca regresaron a casa debido a la violencia narco. En simultáneo a las marchas y reclamos por la eliminación de los 3 jóvenes inocentes, se desató una ola de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara. Solo durante julio de 2018 se registraron 13 homicidios con armas de fuego, relacionados de forma directa a la guerra entre Nueva Plaza y las 4 letras. Todo indica que el cártel Nueva Plaza no tiene la suficiente sofisticación para producir droga ni para dedicarse al tráfico internacional. Es a grandes rasgos una pandilla local que se enfoca en el cobro por seguridad, en el manejo de rutas de traslado de drogas y en el sicariato por encargo. Las autoridades indican que los operadores de este frente no poseen el mismo arsenal militarizado que utilizan los sicarios del CJNG. Sin embargo, se han registrado balaceras brutales con fusiles de asalto, ametralladoras y otras plataformas de alto calibre. Puede que las estimaciones oficiales sean excesivamente entusiastas y algo desactualizadas. Algunos medios de comunicación han sugerido que dentro de las filas de esta organización hay una gran cantidad de integrantes colombianos que conforman un nexo entre las organizaciones cafeteras y México. De acuerdo con esta teoría, el cártel Nueva Plaza sería financiado por frentes criminales de mayor importancia que buscan dominar las preciadas rutas de trasiego ubicadas en suelo azteca. Para ello utilizan a estos traidores al CJNG como fuerza de choque internacional. Otra hipótesis muy difundida relaciona a Nueva Plaza con el legendario Ismael El Mayo Zambada, referente principal del cártel de Sinaloa. Según estas versiones, el dinero y las armas de estos rebeldes de Jalisco serían proporcionados por un benefactor sinaloense que busca destruir a los hombres del Mencho. Más allá de lo que elijamos creer, lo cierto es que este grupo, nacido en 2017, no ha llegado al mismo nivel operativo que sus enemigos, pero aún así ha logrado causar estragos en Jalisco. ¿Cómo puede ser que estos frentes luchen en las calles sin ninguna resistencia de las autoridades? La respuesta parece estar en el entrenamiento de sus operadores, muchos de los cuales comenzaron dentro del cuerpo militar y policial. Se presume que los sicarios que integran ambas organizaciones tienen una formación de élite en el manejo de armas y tácticas de combate. El exgobernador Aristóteles Sandoval reconoció que los grupos criminales y particularmente el CJNG incluyen a gente experta en guerrilla y contrainsurgencia provenientes de Colombia, Venezuela y otras partes del mundo. Por otra parte, Orlando Camacho, director general de México SOS, declaró:
El gobierno local ha privilegiado su imagen, desestimado los números de violencia, la percepción de inseguridad en el día a día y sus intervenciones contra la delincuencia han sido tardías y opacas. El cártel Nueva Plaza continúa operando en la actualidad bajo el mando de el M. Menor Mowgli. Reportes policiales señalan que tiene presencia en los municipios de Zapopan, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque. También afirman que los miembros de dicho cártel viven en algunas de las zonas residenciales más exclusivas de Guadalajara. En cuanto a el 85, su segunda captura ocurrió el 4 de septiembre de 2022 en el pueblo mágico de Tapalpa, Jalisco. Se presume que se encontraba vacacionando en dicho sitio cuando fue detenido tras un operativo realizado por el Ejército y la Guardia Nacional. Sin posibilidad de ofrecer resistencia, fue escoltado rápidamente hacia un destacamento local y luego hacia una base militar. Al momento de edición de este video, su proceso judicial está en pleno desarrollo. En el mes de septiembre de 2023, un juez federal frenó su extradición a Estados Unidos, evitando que se enfrentase a la justicia norteamericana con la cual tiene varias cuentas pendientes. Es por ello que el 85 tendrá que permanecer recluido al interior del Centro Federal de Readaptación Social número 1, en el municipio de Almoloya de Juárez. La caída de este líder y de otros referentes de Nueva Plaza puede ser un signo de debilitación. Sin embargo, los sicarios de esta organización continúan luchando en las calles del país. La guerra entre esta escisión rebelde y los hombres del Mencho ha dejado un tendal de muerte en el estado de Jalisco. Por lo general se trata de gente inocente que se encontraba en el lugar y el momento equivocados. No importó si eran estudiantes, comerciantes o incluso niños. Todos fueron víctimas del fuego cruzado narco que desde hace años riega de sangre las calles. Por el momento las autoridades se ven totalmente sobrepasadas y sus intentos por desarticular a ambos frentes han dado resultados marginales. Sí me pela la verga México, y así nomás le digo, aquí, estaba aquí, vengo para acá para Loma Rodríguez, y para ver, bueno, a ver, ¿cuándo vamos para allá para Jalisco, donde compa aquí, de la terminatoria, que estoy aquí, todo el chingazo para allá a la verga, yo no me veo como pirata, aquí. ¿Para quién trabajas? ¿Quiénes son sus patrones? ¿Quién más? ¿Qué andan haciendo en el valle, güey? Desde niños millonarios que debieron acuartelarse con seguridad privada, a jóvenes que fueron ejecutados a sangre fría por sus videos. En esta edición repasaremos 5 casos impactantes con una misma moraleja. Ten cuidado a quien insultas en línea, ya que puede tener consecuencias fatales. El protagonista de nuestro primer caso es Rodolfo Márquez, quien era conocido en redes sociales como Fofo. Tanto en Instagram como en TikTok, el joven de 26 años ganó millones de seguidores mostrando un estilo de vida lujoso y excéntrico. Fiestas, autos de lujo y viajes son los condimentos más frecuentes de su contenido. A esto Márquez le sumaba opiniones controvertidas destinadas a encender debates en los comentarios. El problema fue que sus polémicos dichos llegaron a los oídos equivocados. El villano de este relato es uno de los cárteles más poderosos y temidos del planeta, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Si te interesa el mundo del crimen mexicano, es probable que hayas visto varias veces las siglas CJNG. Se trata de mucho más que 4 simples letras. Es el símbolo de un frente criminal que desde hace una década domina México con puño de acero. Este cártel nació como un grupo comando compuesto por exoperadores del cártel de Sinaloa y el cártel del Milenio. Su primer objetivo fue eliminar a los temidos Zetas, un brutal grupo narco de los años 2000. El éxito de los Matazetas fue arrasador
y con el tiempo se establecieron como una organización autónoma liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Si bien su principal territorio de influencia es Jalisco, lo cierto es que las 4 letras pueden ser vistas a lo largo y ancho de México, así como en países limítrofes. Es por eso que se enfrenta de manera constante no solo con las fuerzas de seguridad, sino con rivales del mismo rubro, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. La gran ventaja que tienen los hombres del Mencho es el enorme poder armamentístico que poseen. En su arsenal se encuentran los clásicos fusiles de asalto AK-47 y AK-74, pero también ametralladoras de grado militar y otras piezas de gran poder destructivo. A esto hay que sumarle lanzadores de cohetes, cañones rotativos como la minigun e incluso las camionetas reforzadas que los sicarios bautizaron como monstruos blindados. A continuación veremos uno de los tantos videos viralizados por el propio cártel. No solo los influencers utilizan las redes para esparcir su mensaje. Mediante esas imágenes, el CJNG busca no solo amedrentar a sus rivales y a la policía, sino también hacer conocer su llegada a nuevos territorios. Cada vez que ingresan a un nuevo municipio, los sicarios suelen desfilar mostrando sus armas y la cantidad de personal que poseen. Su estructura es la de un ejército ilegal que opera dentro del territorio mexicano, ignorando por completo la autoridad del Estado. Es el tipo de enemigo que nadie quisiera tener, y menos aún si eres un simple creador de contenido de TikTok. El 7 de julio de 2022, Fofo Márquez tomó 3 de sus autos más lujosos y los dejó estacionados en medio del puente Matute-Remus en Guadalajara, Jalisco. El joven descendió de uno de los vehículos y comenzó a filmar el tráfico que se amontonaba detrás. Había cientos de automóviles que quedaron atascados por el capricho de un TikToker. El objetivo de Márquez era sencillo: alardear que con dinero e influencia se puede hacer cualquier cosa sin sufrir consecuencias. Ya lo andamos cerrando para nosotros. Esto es lo que quiero demostrar, lo que puede ser el dinero y el poder. O sea, literal lo cerré aquí porque yo quise. En simultáneo al corte del puente, Fofo continuó subiendo videos a sus redes, registrando toda la jornada. Esto despertó el enojo de los conductores que vieron su rutina interrumpida por el juego del influencer. La respuesta en los comentarios fue tan negativa que Márquez tuvo que borrar todo el material de sus redes sociales y pedir disculpas abiertas a toda la comunidad de Jalisco. Las autoridades aceptaron el gesto, pero confirmaron que por el delito de cortar el tránsito, le correspondía cumplir varias horas de trabajo comunitario limpiando debajo del mismo puente que bloqueó. Al cabo de unos días parecía que la polémica había disminuido por completo, pero una cuenta anónima titulada Gente con la Gente NG publicó un mensaje a todo el pueblo de Guadalajara. En ese comunicado se referían a Fofo como el maldito y prometían castigar la broma del TikToker. Citando algunas líneas de esa publicación, los supuestos sicarios afirman: "No permitiremos que ese animal salga impune". Pero ¿qué tan probable es que el cártel más poderoso de México se fijase en un simple influencer? Hay varias cuestiones a tener en cuenta para evaluar la veracidad de estas amenazas. En primer lugar, dentro del mundo narco, el respeto es un bien de altísimo valor. Jalisco es un territorio dominado y regenteado por el Mencho, y cualquier broma pesada realizada allí es también una broma contra el capo criminal. Por otra parte, a las organizaciones como el CJNG les encanta presentarse como defensores del interés popular, como paladines de la comunidad que mantienen el orden público. ¿Qué mejor para generar una buena imagen que castigar a un niño millonario que causó dolores de cabeza a miles de trabajadores? Como te anticipamos, el Frente de las 4 letras utiliza frecuentemente las redes para enviar mensajes, por lo que no fue sorprendente la vía elegida para enviar la amenaza. En nuestra opinión, es muy probable que los hombres del Mencho no hayan visto con buenos ojos la broma de Fofo. Quiero hablar ahorita del tema del puente.
y quiero pedirles una disculpa pública a toda la gente que se ofendió. Yo había visto que ya otros influencers lo habían hecho y lo hice a manera de contenido. Mucha gente lo ha hecho. A lo mejor mis palabras no fueron las correctas cuando yo dije que el dinero y el poder, y saben, o sea, luego digo babosadas, ¿saben? Márquez pidió disculpas de inmediato, afirmando que no fue su intención faltar el respeto, pero ya era demasiado tarde. El joven se acuarteló en la mansión de sus padres y contrató a 30 guardaespaldas que vigilaban el perímetro de la vivienda las 24 horas del día. ¿Te sentirías seguro sabiendo que ahí fuera hay un ejército de sádicos asesinos que se sintió insultado por tus acciones? Conciliar el sueño es un desafío cuando los sicarios más despiadados de todo México dicen tu nombre, seguido de las afirmaciones más crueles que te puedas imaginar. Por suerte para Fofo, los asesinos de las 4 letras jamás cumplieron sus promesas. Sin embargo, el miedo que sintió durante esas semanas de 2022 seguramente lo acompañarán de por vida, así como la más valiosa lección: no hay dinero suficiente para salvarse de los narcos. Lo increíble es que Márquez no fue el único en faltarle el respeto al Mencho. El siguiente caso es incluso más arriesgado y peligroso. Hay ocasiones en que la valentía y la estupidez se parecen demasiado, y eso es justamente lo que ocurrió con este influencer. Mira bien, hijo de tu perra madre. A mí me pela la Mencho aquí. Yo lo digo fuera en cámaras o aquí, cabrón. Así que a mí me pela la madre el Mencho. Las atrevidas palabras que acabas de escuchar no fueron pronunciadas por un capo narco rival del CJNG. Ni siquiera se trata de un sicario osado con ínfulas de grandeza. Ese joven es simplemente un TikToker que bajo el nombre usuario Illuminati6 aceptaba desafíos de sus seguidores. Uno de los comentarios lo incitó a insultar al líder de Jalisco, a lo que el joven respondió con el video que vimos hace instantes. Pésima idea. En los comentarios sus seguidores ya anticipaban un final trágico con respuestas como: "Este es un tutorial para desaparecer" o "descanse en paz de antemano". Como te anticipamos, las 4 letras conocen muy bien cómo funcionan las redes sociales. El video publicado por Illuminati6 no solo es torpe por insultar al criminal más buscado del continente americano, sino también porque revela su rostro y residencia en Jalisco. Pan comido para los sicarios del Mencho, que solo tenían que hacer unas pocas preguntas para dar con el paradero de este muchacho engreído. Lógicamente, los seguidores del joven supusieron lo peor. Temían ver el cuerpo del TikToker en las noticias criminales de la televisión. Sin embargo, pasaron los días y no apareció respuesta por parte del CJNG, al menos no de forma pública. Aún así, el TikToker publicó un pedido de disculpas en su perfil. Oye, este video lo hice para el señor Mencho. Pido disculpas, lo que dije no estaba bien, no estaba consciente de lo que estaba diciendo. Estaba mal. Ese día amanecí bien pendejo. No me di las consecuencias. Me dejé llevar por los seguidores y pido disculpas, se te quiere. Luego de la publicación de ese TikTok, los seguidores del influencer sacaron todo tipo de conclusiones. Algunos planteaban que los hombres de las 4 letras amenazaron al joven por privado. Otros que el entorno del usuario le hizo entrar en razón sobre los peligros de insultar a un criminal de ese nivel. Ninguna de estas teorías fue confirmada, pero al cabo de unas semanas la cuenta del joven fue puesta en privado y no volvió a subir contenido desde entonces. ¿Tú qué crees respecto a este caso? ¿Illuminati6 recibió una llamada amenazante desde Jalisco? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Mientras compartes tus opiniones, es momento de conocer una historia con desenlace trágico, la de Juan Luis Lagunas Rosales. Rosales alcanzó la fama en internet bajo el seudónimo El Pirata de Culiacán, aunque no tenía nada del ingenio y la astucia que caracterizaba a los bucaneros. Este joven también se tomó el atrevimiento de insultar al Mencho, poniendo en peligro su vida a la corta edad de 17 años. Pero antes de detallar su desenlace, comencemos por sus orígenes.
El pirata provenía de una familia humilde, por lo que desde pequeño tuvo que trabajar en todo tipo de actividades para poder sustentarse. Fue así que llegó a tierras culiacanas, donde el Mencho es amo y señor hace tiempo. Ya en su nuevo hogar, Rosales se hizo popular filmándose en estado de ebriedad, consumiendo grandes cantidades de whisky y mostrando los efectos en cámara. Lo cierto es que el pirata no era un youtuber o tiktoker propiamente dicho, ya que no manejaba un perfil específico más allá de su Instagram y su Facebook. Cualquier persona que se lo cruzara en una fiesta podía grabarlo y difundir su estado alcohólico en las redes. Su fama fue en constante ascenso al punto en que protagonizó videoclips e intentó concretar una carrera como músico, pero todas sus ilusiones adolescentes tenían fecha de caducidad. En varios de sus videos insultaba al mundo narco e incluso llegó a nombrar al Mencho, desafiándolo como pocas personas se animan. Así que el Mencho a mí me pela la verga. Grave error. A mediados de 2017, Juan recibió las primeras amenazas de parte del CJNG, pero el joven las ignoró por completo. La fama se le había subido a la cabeza y se consideraba intocable, pese a ser tan solo una personalidad de internet. El 18 de diciembre de ese año, el pirata de Culiacán organizó una fiesta en un bar junto a sus amigos. El problema es que alrededor de las 23 horas, a la celebración llegaron invitados que no traían precisamente alcohol ni mujeres. Eran los sicarios del Mencho. Media docena de hombres armados asaltaron el local y con una lluvia de balas acabaron con la vida del adolescente y de un empleado del lugar. En total, el pirata tenía 18 impactos de cartuchos de armas de guerra. Su cuerpo estaba tan maltratado que solo pudo ser reconocido por los tatuajes de sus brazos. Desde entonces, el pirata se convirtió en espejo de la narcocultura mexicana. Así reza un narcocorrido en su honor. La muerte era solo un peaje, aunque mi estancia fue corta en esta vida, muchos me recordarán. Aunque ahora varios lo recuerdan, el cadáver de Juan Luis Lagunas Rosales esperó más de 3 días sobre la fría mesa del forense. Nadie reclamó su cuerpo después de su muerte. Ese fue el triste final de un joven condenado por el alcohol y las redes sociales. La muerte del Lagunas terminó inspirando a otro joven mexicano que decidió poner su vida en juego por un par de likes, el Chanito de Culiacán. En un video viral, este adolescente prometía vengar la muerte del pirata, amenazando de forma directa a los hombres del Mencho con un arma de fuego y un pequeño secuaz a su lado. A mí me pela la verga, Mencho, y así nomás le digo, aquí, venga para acá para Loma Rodríguez. Y para ver, bueno, a ver, ¿cuánto vamos para allá para Jalisco? ¿Dónde compa aquí? En la camioneta, que tengo aquí. Todo el chingazo para allá a la verga. Yo no me duermo como el pirata, aquí. Si bien el Chanito decidió disculparse con el Mencho, aduciendo que tenía problemas mentales y que no había pensado bien lo que dijo, eso no fue suficiente para apaciguar la furia de Oseguera Cervantes. Desde su pedido de perdón, el adolescente eliminó sus redes, por lo que muchos usuarios supusieron que había caído baleado por sus enemigos. En esta oportunidad, los hombres del CJNG querían hacer algo especial para transformar a este joven en un ejemplo para todos los influencers. A diferencia de otros casos analizados en este video, el supuesto fallecimiento de este muchacho tuvo un condimento tan terrorífico como clásico al hablar de revanchas narco. Algunas fuentes confirmaron su muerte con la publicación de este registro audiovisual de su presunta decapitación. ¿Para quién trabajas? ¿Quiénes son sus patrones? ¿Quién más? ¿Qué andan haciendo en el valle, güey? Sin embargo, falta un giro más en esta historia. La víctima del video no era el Chanito, sino otro desgraciado joven narco. El protagonista de nuestra historia logró alejarse del mundo de las drogas, perdiendo todo contacto tanto con las redes como con las armas de fuego. Tal vez por eso le perdonaron la vida a los hombres del Mencho.
Al cabo de varios años se supo que había desaparecido debido a su internación en una clínica de rehabilitación para tratar sus adicciones. Afortunadamente, todo parece indicar que el joven logró dejar atrás el consumo de estupefacientes, aunque hace tiempo no hay novedades sobre su paradero. Hasta este punto solo hemos conocido influencers masculinos que sobrepasaron el límite, pero cuando te enfrentas a los criminales más peligrosos de México, estos no hacen distinción de género. Ella es Leslie Ann Pamela Montenegro, una creadora de contenido que alcanzó la fama como TikToker, YouTuber y celebridad de Instagram. Lamentablemente, su carrera digital tuvo un desenlace trágico cuando decidió revelar detalles secretos sobre el funcionamiento de uno de los cárteles más peligrosos de México. Pero antes de llegar a esas páginas oscuras, conozcamos algo más de su personalidad en línea. Leslie se hacía llamar Nana Pelucas y publicaba todo tipo de videos, desde opiniones políticas a tutoriales de maquillaje. En sus redes también había lugar para sketches de comedia y blogs sobre su vida cotidiana. Pero su contenido dio un giro notorio cuando presentó a un nuevo personaje en su repertorio, el de una mujer afroamericana con una frondosa peluca enrulada que interactuaba con personas en supermercados y otros establecimientos. Ella solía hacer preguntas de trivia para captar sus reacciones, pero de a poco se enfocó en temáticas políticas desde una perspectiva humorística. De esa manera expuso a funcionarios corruptos, aunque sin dar nombres de forma directa. En el siguiente video veremos cómo se burlaba de uno de los intentos de escape del Chapo Guzmán, caminando la fina línea entre la valentía y la falta de precaución. Chapito, mi vida, traigo una congoja y el rosario no me alcanza y le doy vueltas. Fíjate que aquí en Acapulco tenemos un puentecito que quieren hacer allá por Las Brisas, que es la zona que está bien bonita aquí. Y ay, nomás no pueden, porque no me mandas a tus ingenieros, tesoro. Échame una llamadita, tú sabes que estoy aquí siempre en la casa. Y bueno, desde esa vez que te encerraron, pues se me quedaron aquí unas camisitas y unos pantalones tuyos. Si bien en el video Leslie se burla de una figura importante dentro del mundo criminal, su deceso estuvo relacionado a otro evento. El camino hacia su trágico desenlace comenzó cuando Leslie decidió hablar sobre el Cártel Independiente de Acapulco, una de las organizaciones criminales menos difundidas de México. Este grupo armado había logrado pasar desapercibido pese a operar en todo el territorio azteca, gracias a su sociedad con fuerzas policiales y políticas que le permitían estar lejos de la prensa. Esto provocó el aumento exponencial en los crímenes y asesinatos ocurridos en Acapulco, lo cual fue expuesto por Leslie en uno de sus tantos programas. Por supuesto, la influencer recibió amenazas anónimas de todo tipo. Algunas de ellas sugerían que la mujer estaba asociada a cárteles rivales o que tenía contacto con políticos corruptos. Ella negó todos esos dichos, afirmando que sus datos habían sido brindados por fuentes confiables y que su único objetivo era arrojar luz sobre una de las grandes bandas narco de México. Ante la negativa a cesar con su contenido, los sicarios de Acapulco decidieron tomar acciones drásticas sobre el asunto. El 5 de febrero de 2018, 2 hombres armados ingresaron al restaurante donde trabajaba Leslie Montenegro. Primero pidieron cervezas, pero al cabo de unos minutos la asesinaron con disparos de pistolas 9 milímetros. 3 disparos en la parte superior de su cuerpo acabaron con la vida de la celebridad en el acto. Las autoridades mexicanas lograron detener a uno de los individuos relacionados con el asesinato, un sicario conocido como El Pipas, pero era apenas un operador de bajo nivel. Aún así, el juez a cargo del proceso desestimó los cargos, poniendo de relieve que la justicia era el perro faldero del crimen organizado. Escuchemos el duro testimonio de la pareja de Leslie. Murió en los brazos, ver la hazaña con la que un par de tipos llegaron y la ejecutaron. Eso es un crimen de odio. Es un crimen político. El brutal asesinato llamó la atención de los medios de comunicación, los cuales comenzaron a investigar las actividades del cártel de Acapulco.
De esa manera se revelaron numerosos crímenes ocurridos en la ciudad, lo que provocó un descenso en la actividad turística y la detención de varios cabecillas que hasta el momento habían permanecido anónimos. Por desgracia, el precio a pagar fue la muerte de Leslie. Las redes sociales dan una idea de impunidad, de una distancia que es imposible de franquear. Desde un supuesto anonimato, los jóvenes hablan sobre amenazas reales y tangibles. Lo que no saben es que para los narcos no hay límites ni escrúpulos. Si les faltas el respeto, es probable que tu destino inmediato sea reposar varios metros bajo tierra. Ojalá el destino de estos 5 influencers sirva de lección para jamás insultar a un capo en internet. La guerra contra el narcotráfico en México se cobra vidas todos los días, tanto en enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y los grupos criminales, como en los asesinatos en venganza que son moneda corriente. Además, los despiadados cárteles de la droga no necesitan de un gran motivo para actuar, y hay varios ejemplos que lo demuestran. En esta ocasión, presentaremos los casos de 3 personas que cometieron el terrible error de insultar a uno de los capos narcos más poderosos del planeta. Hablamos de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho. No importa si se trata de un miembro de organizaciones rivales, un policía o un youtuber. Si alguien se mete con el cártel Jalisco Nueva Generación y su líder, el destino será el mismo. Así es como encontraron la muerte quienes osaron desafiarlo. Antes de conocer a la primera víctima, debemos entender a qué se estaban enfrentando estas personas. El cártel Jalisco Nueva Generación es conocido por su agresivo uso de la violencia y sus campañas de publicidad en las redes. En la actualidad es una de las organizaciones criminales más importantes y poderosas de México, y todo indica que continúa en expansión. Su poderío es tal que cualquiera que esté distraído puede llegar a confundirlos con una fuerza militar oficial. Este grupo criminal surgió como resultado de una serie de muertes, capturas y luchas entre asociaciones más antiguas, en particular del llamado Cártel del Milenio, que se fracturó y comenzó a luchar por el control del tráfico de drogas en Jalisco. Una de las facciones la encabezó Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, quien terminó por convertirse en el líder y fundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Este personaje, originario de Tierra Caliente en el estado de Michoacán, había pasado varios años de su juventud en Estados Unidos hasta que fue condenado a 3 años de prisión en California por conspiración para distribuir heroína. A finales de los 90 quedó en libertad y decidió volver a México, donde se desempeñó como agente de policía en Jalisco. Sin embargo, finalmente abandonó las fuerzas de seguridad para continuar con sus actividades en el narcotráfico. De a poco, empezó a hacerse un nombre. Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy Mencho, güey. Relaja tu puta gente a la verga. Soy Mencho, güey. Relaja tus putas partidas. Si no te voy a partir tu madre, tienes toda tu bola de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. Hasta tus putos perros te voy a matar si no te relajas, güey. Actualmente es uno de los criminales más temidos y más buscados. Y mantiene su reputación tomando venganza ante cualquiera que se atreva a desafiarlo. Una de las personas que cometió el grave error de insultar a El Mencho fue un youtuber de apenas 17 años, conocido como El Pirata de Culiacán. Juan Luis Lagunas Rosales dio inicio a su carrera en las redes sociales casi sin darse cuenta. El mundo viral lo adoptó el día en que unos supuestos amigos lo filmaron rompiéndose la frente contra el piso, ya que su estado de ebriedad le impidió utilizar las manos para amortiguar el golpe. Hasta ese momento todavía era un joven bajito, de escasos recursos, que se había desplazado a la cuna del narcotráfico mexicano en Culiacán, Sinaloa, para buscar una vida mejor. De un momento a otro se encontró con muchos dólares, pistolas de oro, silicona y alcohol en exceso. Por eso también comprendió desde aquel fulminante desmayo que podía conseguir una vida mejor haciendo el papel del joven borracho que bebía de más y era aplaudido. No obstante, el pirata de Culiacán no logró sacar el suficiente provecho a aquella inesperada fama que le había dado el show de bufón. A pesar de su título de youtuber, el joven no tenía ningún canal propio en la plataforma, y mucho menos una cuenta verificada en las redes sociales.
Por el contrario, cualquiera que se lo encontraba en una fiesta podía grabarlo, publicar el video y ganar miles de reproducciones. En muchas oportunidades solo se dedicaba a beber lo que le ofrecían y hablar sin reparo sobre cualquier cosa, sin prestar atención a sus palabras. Aquí ando chingándome un borrito a la verga y pura chingadera. Por eso tampoco fue consciente el día en que lo filmaron insultando al narco más buscado en México, Nemesio Oseguera Cervantes. Papas, yo también puedo a traer lo que sea a la verga. Así que el Mencho a mí me pela la verga. Así nomás quedó. Era una frase que solía repetir el pirata de Culiacán en sus videos. Y precisamente así había quedado grabado el desafío al líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Solo un puñado de días más tarde, el bar Mentados Cántaros en Zapopan, Jalisco, fue el último lugar en el que Lagunas Rosales fue visto con vida. Un informe de la Fiscalía Estatal explicó que alrededor de las 23 horas del 18 de diciembre de 2017, unos hombres armados irrumpieron a balazos en el local de música norteña y se enfrentaron directamente con el joven, a quien asesinaron brutalmente. En su camino también se llevaron por delante la vida de un empleado de 25 años que fue herido y estuvo agonizando hasta fallecer. El brutal asesinato conmocionó a la sociedad que se había acostumbrado a reír con cada escena del personaje ebrio que pronunciaba frases pegadizas. Luego de su muerte, muchos se preguntaron quién había matado al pirata. No obstante, en un país donde la mayoría de los delitos no se denuncia, era poco probable que alguien se atreviera a señalar a los culpables. Por supuesto, todos sabían quién estaba detrás del asesinato, pero nadie quiso arriesgarse a un final como el del youtuber. De hecho, nadie era tan cercano al pirata como para quedar implicado en lo ocurrido. A quien que se había metido con alguien, yo no sabía nada de él porque como yo les he dicho, nada más lo conocía él 2 veces y hasta ahí. Y el cadáver de Juan Luis Lagunas Rosales esperó más de 24 horas sobre la fría mesa del forense solo. Incluso, ninguna persona había reclamado su cuerpo hasta 3 días después de su muerte. Desde entonces, este personaje se convirtió en otra triste página de la historia criminal mexicana, y como muchos otros, fue inspiración para un narco corrido que reza. La muerte era solo un peaje. Aunque mi estancia fue corta en esta vida, muchos me recordarán. Tiempo después, la muerte del joven se le atribuyó a Ricardo Ruiz Velasco, alias el R. Este era el jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Tlaquepaque y Zapopan. Y habría dado la orden de dar el golpe para demostrar que nadie podía burlarse de El Mencho sin recibir su merecido. Lo paradójico de esto fue que Ruiz Velasco era conocido como el narco youtuber del cártel Jalisco Nueva Generación, ya que se había hecho viral a partir de videos donde encabezaba desfiles navideños en las calles de Jalisco, donde el grupo criminal repartía dulces y juguetes a los niños. Increíblemente fue una suerte de ajuste de cuentas entre youtubers. La diferencia con el pirata de Culiacán es que la mayoría del contenido del R estaba manchado de sangre y crimen. Luego del asesinato del joven, Ruiz Velasco fue ganándose un lugar cada vez más importante en la organización criminal, ascendiendo a líder regional e incluso apareciendo como uno de los posibles sucesores de El Mencho. Es momento de avanzar y nuestro siguiente caso nos lleva a una víctima muy diferente. Si bien la impunidad parece algo fácil de obtener cuando el blanco es un joven solitario y con problemas de alcohol, ¿qué pasaría si del otro lado del gatillo se encuentra un oficial de la ley? En septiembre de 2019, una vez más el narcotráfico en México arremetió con una espiral de violencia. Y en esta ocasión fue mediante el secuestro del inspector de la Policía Estatal de Quintana Roo, José Antonio Archi Llama. Con arma de fuego en mano, el efectivo de las fuerzas de seguridad había grabado un video en el que informaba que por órdenes directas del secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella, y del gobernador Carlos Joaquín González, iba a acabar con el cártel Jalisco Nueva Generación para luego terminar con el cártel Los Rojos. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Archi Llama. Pertenezco a la Policía Estatal. Mi grado es inspector.
Estamos al mando del comandante Aquiles y el comandante Capella. Tenemos órdenes directas de acabar con el cártel Jalisco Nueva Generación. Me encuentro aquí por haber detenido a integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Esa misma noche, los familiares del inspector Archie Llama reportaron su desaparición, por lo que la Fiscalía de Quinta Roo comenzó con las labores de búsqueda. 4 días después de haberse dado a conocer sus declaraciones mediante el video, el cuerpo de Archie Llama fue hallado sin vida en una calle ubicada en el municipio de Benito Juárez, muy cerca del centro de Cancún, una de las zonas turísticas más importantes del país. Había sido decapitado y el cadáver mostraba inconfundibles signos de tortura. No había dudas de que detrás del crimen se encontraban los sanguinarios miembros del narcotráfico, quienes habían dejado los restos del hombre envueltos en una sábana y su cabeza en una bolsa negra. Como si fuera poco, horas más tarde, en las redes sociales del propio policía fueron publicadas 2 fotografías donde ya se lo podía ver asesinado, con las manos atadas